Bienvenidos a nuestro programa de hoy, como siempre, retos a la sociedad venezolana. Nos complace tener esos temas desafiantes. Y yo creo que el tema de hoy es muy desafiante, no solamente para nosotros aquí en el estudio, sino para ustedes desde sus hogares, porque verdaderamente nos involucra a todos y cada uno de los venezolanos, desde los más pequeños hasta los de la tercera edad. Y es nada más y nada menos que esa transformación curricular que comienza este año en cada una de nuestras unidades educativas. Para eso me acompañan dos expertas en el tema y me complace presentar a la profesora Alba Sánchez, licenciada en Ciencias Pedagógicas, licenciada en Educación Integral, posee estudios de cuarto nivel de maestría en Administración y Planificación de la Educación y de quinto como doctora en Ciencias Humanas. En su experiencia tenemos que es profesora titular de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, experiencia como facilitadora en cursos, seminarios y talleres en el área educativa y de investigación, y en la actualidad es investigadora adscrita a la línea de investigación de sistemas humanos del doctorado de Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Bienvenida al programa. Gracias. Y por otro lado tenemos a la profesora Carol Camacho, licenciada en Comunicación Social, mención Desarrollo Comunal de la Universidad Católica del Zulia, 1995. Digo del Zulia porque la gente siempre cree que la Universidad Católica solamente es la de Caracas, sí, la única, ¿verdad? La única. Licenciada en Educación Integral, mención Identidad Nacional y Regional también de UNICA, 1989, y maestría en Sociosemiótica de la Comunicación y la Cultura. En su experiencia laboral es investigadora del área de educación, es conferencista, coach motivacional en el área escolar, ponente en el área de supervisión y administración escolar, actualmente supervisora titular del municipio escolar Maracaibo II, columnista de opinión e investigadora en medios impresos, especialista en marketing político y asesora de comunicación política, autora de la columna Voz Plural en el portal www.verdadesyRumores.com, directora de supervisión de la Secretaría de Educación y jefa de municipios escolares de la Secretaría de Educación, en este momento encargada. Además es coordinadora general del programa Rafael María Baralt, adscrito a la Dirección General de la Académica de la Secretaría de Educación, supervisora adscrita a la Dirección de Supervisión de la Secretaría de Educación, directora de Desarrollo Cultural adscrita también a la Secretaría de Educación del Estado Zulia y directora de Desarrollo Cultural también de la Secretaría de Educación de todo eso a cargos en otros periodos de gobierno. Pero bueno, su trayectoria es amplia, claro, como para poder informarnos y además hacer las comparaciones. Sí, porque ciertamente dirección de supervisión, pero en otros años, 2010-11. Bueno, bienvenidas al programa. Gracias. ¿En qué consiste, para ir abriendo el espacio y que la gente tenga claro este proceso de transformación curricular? Realmente el currículum que hasta el año escolar pasado se implementó en las unidades educativas de media diversificada data de 1969. Considero que era necesario darle un giro a ese... Renovarlo, exactamente. Y el gobierno creo que acertó en vista de el diagnóstico que ellos hicieron en 2013. Sí, 2013-14, la consulta nacional. Sí. Se está dando un cambio totalmente, cambiando de una educación disciplinaria a una que se supone compleja y que creo que en su esencia no es mala. Aunque considero que la viabilidad no fue visualizada previo a esta implantación de la reforma, porque la infraestructura que le podría dar viabilidad a esto no se consideró, comenzando desde lo que es la infraestructura física, pero la infraestructura administrativa, didáctica, pedagógica, inclusive de formación de los docentes. Las universidades formadoras de docentes creo que no estuvieron al tanto de estos cambios. ¿Y no lo están incorporando en ese proceso de formación de los nuevos licenciados en educación? Es decir, los nuevos licenciados en educación no están sobre esta transformación curricular. No. Ni siquiera con un diplomado. No, en función de esto quizás se van a preparar las plataformas pedagógicas en las escuelas de educación. Tienen que adaptarse porque si no estarían desvinculadas a lo que esta transformación curricular, que como dice la profesora, es pertinente y es necesaria en estos momentos. Recuerden que bueno, tenemos más de 40 años con un pénsul de educación que ya era obsoleto, que ya no preparaba al estudiante al futuro, sino que lo estancaba en el pasado
y que realmente los sistemas educativos tienen que estarse revisando por lo menos cada 10 años. Eso es lo que los sistemas europeos manejan dentro de lo que son los enfoques educativos, que el cambio es importante porque nuestros jóvenes son nativos digitales. Ajá. Y ellos tienen como que un proceso de conocimiento de más avance Ajá. que quizás lo que nosotros tuvimos cuando en nuestra época de maestro, porque la profesora también fue maestra. Claro, pero sin embargo la profesora nombró algo interesante y es este consenso y estos mecanismos de concertación que son propios de este gobierno, que es la participación o la planificación participativa. Se manejó todo ese consenso y se hizo los mecanismos de concertación que se activaron, es decir, se involucraron a los maestros, a las comunidades, a entes gubernamentales para ese proceso transformador o pensar en este proceso transformador. ¿Ustedes creen que realmente durante todo ese año que se hizo esa consulta y esa experiencia piloto no se tomó en cuenta eso de la infraestructura, ni la planta docente, ni nada, o las personas que realmente participaron no aportaron lo necesario? Sí, la consulta nacional fue un repensar de lo que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo. Estadísticamente se consultaron más de 7 millones de personas, entre docentes, personal obrero, representantes, estudiantes. Fue una consulta, fue un debate muy interesante Ajá. que no podemos desconocer. La Bien. Consulta, siempre consultar Ajá. a una audiencia te da insumos para esa transformación que viene en camino. Sin embargo, como dice la profesora, la implementación es lo errático. Okay. Quizás tienen que estar las condiciones de infraestructura muy concretadas, muy materializadas para que esto se dé, porque es un cambio abismal. Estamos hablando de un estudio disciplinario por asignatura, lo que llamamos nosotros la asignatura y lo que es ahora las disciplinas transversalizadas, Ajá. creadas en áreas de formación. Ajá. Un ejemplo, el área de formación de ciencias naturales agrupa lo que es la biología, física y química. Entonces, el docente no está acostumbrado a planificar en función de contenidos transversalizados, porque cada quien está en su área y porque no estamos preparando tampoco el personal docente. En Europa, por darles un ejemplo, el licenciado en educación es un educador genérico, es decir, no tiene una mención específica. El licenciado en ciencias sociales, pues, abarca toda el área abarca la historia, la geografía, la territorialidad, la ciudadanía, etc. Todo lo que es el elemento que eso lo aglutina. Pero nosotros aquí no. El licenciado en ciencias sociales de Luz es egresado en historia, en una mención de historia y en una mención de geografía. Eso también, eso no sería un problema, porque hasta el 6º semestre ellos ven materias comunes de historia y geografía. Yo soy egresada de Identidad Nacional en la UNICA, pero nosotros teníamos todo lo que es el abanico noxiológico de la ciencia social. O sea, yo estoy capacitada para la geografía, física, poblacional y historia de América, historia de Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, también tendríamos que preparar a las universidades, o las universidades tendrían que prepararse porque es el producto para renovar. Claro, me imagino que eso también es un mandato desde el Ministerio de Educación Superior para que ellos puedan también actualizar los contenidos programáticos y los pensos dentro de la universidad. Vamos a ir a un corte, porque justamente cuando el tema es interesante, estamos conversando y el tiempo transcurre rápidamente. Pero vamos a dar una pregunta al aire, esa diferencia entre la transdisciplinaridad, la transversalidad y los procesos de transformación. ¿Qué tanto tenemos que hacer en esos ejes sobre los que nos tenemos que mover ahora? Porque nosotros como padres y representantes, que es mi caso, también debemos estar al tanto. No se despeguen que ya venimos. Continuamos y estamos disfrutando del tema, este desafío de la sociedad venezolana, y este sí es verdaderamente un desafío de la sociedad. Me acompañan las profesoras Carol Camacho y Alba Sánchez sobre esa transformación curricular, cómo nuestros niños y adolescentes están en una nueva, digamos, un nuevo periodo escolar. Este 2016-2017 ya entró en vigencia, pero quedó una pregunta al aire y seguidamente podemos hablar de la otra. ¿Hubo una experiencia piloto antes de implementarlo de una vez?
este programa que arrancó ya de una vez. La pregunta que quedó al aire es, ¿cuál es esa diferencia y por qué ahora estamos hablando? Salimos de la transdisciplinaridad para hablar de la transversalidad. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero, el docente debe ser un intelectual consolidado. Se ve más en el docente de la educación primaria. ¿Por qué? Porque es el maestro que conoce de todo, el maestro que da matemáticas, ciencia. Ese es el maestro genérico que llamamos. Pero en el liceo, integral. Que es conocedor de todo, porque el maestro de sexto grado daba de todo y conocía de todo, de social, de historia. En el liceo, el docente, es por eso que también es un trauma de un niño de sexto grado pasar a un liceo. ¿Por qué es un trauma? Porque es un trauma en función de que va a conseguir muchos docentes, que cada quien va a ir a su medida y que no entiende el ritmo de aprendizaje de ese niño. Y con didácticas diferentes. Y didácticas diferentes y estrategias pedagógicas diferentes. Entonces, eso es como un primer muro que tiene que sortear el niño. Pero para esto, creo que no solamente el de básica, sino que todo docente debe ser un intelectual consolidado. Es decir, debe ser conocedor de todo, de toda la realidad. Y el entorno es el primer insumo de su conocimiento. Debe tener una base noxiológica muy amplia. Para eso la pregunta es, ¿está preparado nuestro profesor de los liceos en estos conocimientos abiertos? No, y que venimos de una formación producto de la modernidad, atomizada, disciplinar, reduccionista, mecanicista, el salto que se pretende. Y a veces extremadamente positivista. Extremadamente cuantitativa. El salto que se persigue es pasar de ese modelo a un modelo transdisciplinar y transversal, compleja, utilizando técnicas curriculares como es la transversalidad. ¿Qué es lo que ella persigue? ¿Qué es lo que no está claro? Y qué es lo que el maestro no domina? La transversalidad persigue tener objetivos bien establecidos. ¿Qué es lo que yo quiero? Y que, por ejemplo, que un eje como los que se planteaban en la reforma anterior a esta de básica. La reforma estaba organizada por ejes transversales y esos ejes transversales deberían impregnar todas las áreas del conocimiento. Pero independientemente de que se aplicaba la transversalidad, seguía atomizada la formación, disciplinarmente. Lo que se persigue es, como dice el mismo Pérez Clarín, yo soy fan de él, es llevar la vida a la escuela. Eso es lo que se persigue. Sí. Y hablando un poco de Pérez Clarín y nombrando autores, ¿qué queremos ahora? Una educación bajo el concepto de Vygotsky, o sea, y más constructivista, una epistemología María Montessori, que son bases filosóficas que existen. Existen, quizás no lo habíamos implementado en Venezuela o en Venezuela existía. Ya la misma reforma anterior lo exigía, pero vuelvo e insisto, en la formación del docente dista mucho de la teoría a la práctica. Claro. No, la universidad insiste en que la educación tiene que ser constructivista, que debemos llevar al niño a formarlo a partir de su zona de desarrollo próximo, como lo plantea Vygotsky. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Seguimos haciendo lo que hicieron con nosotros. A veces, inclusive, escucho especialistas en la docencia que dicen, no, porque X profesor es conductista. Y ni siquiera conductista, porque el conductismo es una corriente psicológica que dice que debe haber un estímulo y una respuesta. Es válida dentro de lo No, somos tradicionalistas. No hay ni siquiera de fondo una filosofía o un enfoque psicológico, pedagógico que lo fundamente. Seguimos haciendo lo que hicieron con nosotros desde los procesos dictatoriales, donde ¿quiénes eran los docentes? El que sabía leer y escribir, sin ninguna formación previa. Y la escuela está... Y que podía venir de cualquier área, podía ser un religioso, ¿verdad? Porque teníamos nuestra... Yo vengo de un colegio de monjas del que me siento muy orgullosa, pero tenía muchas hermanas que probablemente eran religiosas, pero no habían pasado por la escuela, pero eran docentes, y para mí fueron excelentes. Yo siempre digo que tuve una educación de excelencia. Mi colegio es Nuestra Señora del Pilar y luego cerré en el San Francisco de Asís con otro enfoque, pero también excelente. No, porque hay un elemento que interviene ahí, que es la vocación. Exacto. Que supongamos que no tuvieran mucha formación, pero tenían vocación. Exacto. Esa vocación de servicio que siempre es magistral y que sirve de modelo para seguir. Ahora, en esta transformación curricular, ¿ustedes no creen que
niño y el adolescente se van a adaptar más rápido que el propio docente. El que va a tener más bien esa resistencia a ese cambio. Sí, la transformación es muy interesante. Usted decía algo, estos nuestros niños son nativos digitales. Ajá. Totalmente. Ellos están abiertos a los procesos constructivos continuamente, son creadores, por eso pueden estar con una tablet y incorporar esto, incorporar ello, le quitan en los videojuegos o en los juegos que tienen, visto, llevó a la niña salgo a pasear con el perrito, o sea, ellos son constructivistas en esencia, ellos van a adaptarse, les va a parecer quizás un buen modelo de educación. Ahora, ¿quiénes van a marcar la resistencia? La infraestructura, la planta docente, los directivos, la planificación educativa. Creemos que quienes se resisten más son los docentes, como siempre. Quizás un docente que hoy en día está muy mal visto dentro de lo social, no tiene un prestigio social. El docente hoy no tiene un prestigio social. Eso es bueno, porque antes uno se sentía orgulloso de decir, sí, yo estudié con la profesora Alba Sánchez. Exactamente, y no tiene una remuneración acorde con esa dignidad docente. Y con la realidad por decirte algo. Países donde hoy la UNESCO lo define como de ser eficiente, como Singapur y Tailandia, el docente es un intelectual, es un líder moral, es un líder social, pero es uno de los profesionales que más peso económico tiene de su remuneración. Sí. Aquí al contrario. Entonces tenemos el docente desmotivado que en esta transformación va a sentirse como que todavía no hay nada que lo motive para que él siga haciendo de una educación atractiva, lo que tú decías. Nuestras escuelas están a espaldas de la realidad, porque tenemos una escuela paralela que es el entorno en el cual se desenvuelve el niño, que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con el cine, que tiene que ver con el internet y que tiene que ver con la tecnología. Entonces, ¿qué busco yo en una escuela que sea tan dinámica como esa escuela paralela que yo tengo a espaldas a la educación? Entonces, hay un video que últimamente se está proyectando por YouTube que habla que se está interpelando la educación. Y a todos nos toca interpelar la educación, ser críticos con la educación. Así es. Bueno, ya vamos a seguir siendo más críticas y vamos a ir entonces puntualizando la organización, la planta docente, la infraestructura y los nuevos, digamos, denominaciones, grupos estables, áreas de formación. Y así, vamos a ir tocando todos esos temas porque sé que a todos ustedes les interesan tanto como a mí, porque estamos involucrados Estamos en pleno desafío de esta sociedad venezolana en estos momentos con nuestra transformación curricular. Ya venimos. Estos desafíos de la sociedad venezolana involucran distintas áreas, el área de salud, el área de ciencia y tecnología y el área de educación, que es la que nosotros estamos tratando. Pero nombré esas dos porque también están vinculadas con esta transformación curricular. Al principio decías que los educadores eran licenciados en educación y una de las menciones de ciencia y tecnología. Y quedamos hablando de que el desafío es que los jóvenes y los niños fuera de la escuela tienen un aprendizaje acelerado en la comunicación por vía de las tecnologías de información y comunicación, en deportes, en otras áreas de desarrollo, que fue el tema que mencionaron. Y cuando llegan adentro del aula se sienten aburridos, claro, porque la didáctica o las herramientas pedagógicas que están manejando su docente no va a la par de lo que su entorno le está ofreciendo. ¿Cómo podría, de alguna manera, llegar a un equilibrio entre eso que está sucediendo, esa realidad que es ese contexto en el que se mueve el estudiante y lo que está sucediendo intramuro o dentro de la escuela? Sí. El maestro es el que le da significatividad a esa experiencia educativa, como dice el profesor Pérez Cladín, que también me parece que es fundamental que él vaya más a la escuela como que a pulsar esa vocación que hoy está dormida. Hay muchos docentes que son héroes hoy en día, ¿no? Que trabajan por un sueldo que los desmotiva por completo, como decimos, y eso le afecta también esa implementación de ese darle carácter de vivencia a la educación. Pero sí los hay. Hay docentes que son apasionados de la educación, y los que nosotros nos formamos en lo que fue la escuela normal, que somos maestros, creemos en eso, en la vuelta a la vocación, porque la vocación hace con un compromiso
para con ese niño que se está formando. Y allí tiene que el Ministerio de Educación pulsar lo que son las transformaciones también. O sea, no puede existir una transformación si no hay una verdadera motivación desde la política educativa pública para con ese protagónico que es el docente. Pero háblame de esas áreas de desarrollo, ¿cómo se están llamando actualmente? ¿Cuáles son esos ejes que el docente, esos nuevos nombres de las materias? ¿Cómo es esa vida actual? Porque cuando llegue mi hijo a la casa con la tarea, mami, me tienes que ayudar con esto, y ya no va a hablar de historia, sino de memoria, ahí yo, ¿qué es esto? ¿Cuáles son esos nuevos? Sí, hay 14 temas o problemas indispensables. Esos son como los temas generadores de donde se va a desglosar lo que vendrían a ser los objetivos específicos a desarrollar. Esos temas son muy amplios, por decirte algo. Petróleo y energía, uno de los temas. Ciencia, tecnología e innovación. Sexualidad responsable, que es muy importante, porque hoy en día tenemos que hablar de sexualidad. Estos temas generadores se van a aglutinar, se van a agrupar en las áreas de formación que vienen a ser 11. Ciencias naturales es un área de formación que incluye lo que anteriormente era biología, física y química. Está la educación física, como tal sigue siendo educación física, lengua, inglés o lengua extranjera, matemática. En ciencias sociales, lo que se conocía como ciencias sociales, ahora va a ser memoria, territorio y ciudadanía. Que es lo que te decía, si mi hijo me llega con mamá, tengo que hacer una tarea de memoria, ¿qué es eso? Memoria, sí, porque la memoria es la historia, vamos a decirlo así, el territorio es la geografía, el espacio que nos circunda, y la ciudadanía, pues, es la identidad, el sentido de pertenencia, es lo que somos como venezolanos. Eso me hace pensar que ahora los hijos van a enseñar a los padres. Sí, mira, memoria es historia, eso que tú me acabas de decir. Entonces vamos a trabajar, me vas a ayudar a hacer una tarea de historia. Tú la tienes viva y yo solamente tengo los aspectos teóricos. Claro. Como tú tienes tu vivencia, ayúdame a hacer la tarea sobre esta memoria. Son cambios de nombre, pero también cambios estructurales porque está la transversalidad. Entonces también sería bueno que el Ministerio de Educación siga difundiendo, propiciando estos encuentros, estos debates. Hagan más propaganda política. Sí, hagan más sobre lo que es la transformación porque esa área de transformación, los grupos estables, como dice la profesora, son interesantes por cuanto dan un abanico de posibilidades. En la danza hay poesía, ¿qué son los hay grupos cine. estables? ¿Lo podemos definir? Son como las áreas de formación de interés. O sea, el alumno selecciona hacia dónde quiere ir y se abre un abanico de posibilidades. Por ejemplo, en el liceo se va a abrir poesía, que es un área de interés que cada quien asume. O sea, nadie te va a inscribir, sino que el niño va a escoger, el joven va a escoger. Es decir, nuestro joven va a ver literatura en aula, castellano y literatura, y va a tener poesía por gusto. Pero se va a formar como un club de poesía dentro de las escuelas, o el mismo profesor de literatura le va a formar aparte en poesía. No, allí puede ser cualquiera. Tú, por ejemplo, eres comunicador social, tú puedes ir a un liceo y decir, yo voy a darle a los muchachos cine, voy a darles televisión. Y aún no siendo profesora del liceo, tú tienes esa opción. Cualquiera que tenga una experiencia consolidada puede dictar un grupo estable. ¿Y quién le da la permisología? O sea, yo llegué a la escuela que tengo al lado de mi edificio y le digo, miren, yo quiero ahora participar de estas áreas de desarrollo y conformar aquí el grupo estable. Claro, representante. Sí. No, si no soy representante, pero soy vecina del edificio de al lado, pero manejo, como dices tú, puedo ir a hablarles del cine venezolano. ¿Puedo ingresar a la escuela me lo va a permitir o eso tiene...? No, tú vas a la dirección de la escuela y la escuela pues te da hasta una carga horaria, porque tú tendrías que ir toda la semana. Es un compromiso que tú estás adquiriendo con el liceo hasta que termine el año escolar. ¿Y eso va a ser como un servicio comunitario de mi parte? Va a ser un servicio para ti ad honorem, porque, pero el docente que está allí, que sea profesor de literatura, pero también es poeta, pues también puede estar en un grupo estable. Puede estar... En grupo estable puede estar cualquiera. O el poeta que vive por la cuadra de la escuela. Sí, o el director de cine que trabaja aquí en la urbe, o cualquier estudiante que quiera dar cine a los muchachos. No va a tener una calificación, va a ser sencillamente aprobado. Pero quien se comprometa a un grupo estable tiene que estar... Y le va a aparecer allí... Claro, al joven le aparece aprobado en ese grupo que haya seleccionado. En ese grupo estable al que ingresa. Que haya seleccionado. Cada escuela puede abrir cualquier tipo de hay grupo grupos estables de oficio, es decir, plomería, electricidad, mecánica. La idea es, como dice la profesora, la pregunta es si nuestras instituciones están preparadas para tener ese mobiliario para dar plomería. ¿Y cuál es la diferencia de cuando yo estudié, ustedes estudiaron y existía educación para el trabajo y esto? Porque cuando era educación para el trabajo, a mí me enseñaron costura, cocina, manualidades.
Eso dejó de hacerse. El profesor de educación para el trabajo va a ser profesor guía también de muchos grupos estables. Y no es como mucha responsabilidad para los maestros que no se sienten... Bueno, ahí tiene que tener un conocimiento consolidado en esa área de interés, que lo llamamos área de interés. Considero que lo crítico está en definir las intenciones. Okay. ¿Cuáles son las intenciones? El programa no tiene objetivo, no tiene propósito. Lo único que plantea es mirar los 5 grandes objetivos históricos del Plan de la Nación, del Plan de la Patria. Los 5 lineamientos estratégicos del Plan de la Patria. Okay. Entonces, el maestro conoce esos 5 lineamientos y como que estamos viendo así como que muchas actividades y mucho horario para poder definir hacia dónde es que vamos. Vamos a dejar eso allí porque eso que usted mencionó está bien interesante y usted quiere hablar sobre la parte de la organización, es decir, si la estructura organizativa está preparada para eso. Quizás uno de esos lineamientos estratégicos es la paz social o la paz mundial, ¿verdad? Está dentro de los lineamientos, la felicidad suprema está en otro de los lineamientos y la ecología, ¿verdad? Sí. Como un principio para el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible los temas genéricos de nuestro. Entonces vamos a dejar eso ahí al aire, nos vamos a identificar y al regreso la profesora nos va a contestar bien si la estructura organizativa está justamente en coordinación con estos lineamientos estratégicos de nuestro Plan Patria. Ya venimos. Estábamos hablando con la profesora Alba, ¿verdad? Y la dejamos así, la estructura organizativa. Podemos seguir uno de esos lineamientos. Yo le mencioné 3, ¿verdad? Por lo menos las premisas básicas en uno de esos 3. Supongamos que sea el que está orientado a los principios ecológicos, sobre el rescate del planeta y piensa verde, siente verde, conciencia verde. ¿Nuestras estructuras organizativas están orientadas sobre eso? Claro que no, es el mismo docente. Ya en la reforma que estamos abandonando, ya ellos no planificaban. Aunque ya esa reforma tenía unos objetivos específicos preestablecidos. Ellos consideraban que los objetivos eran de adorno. Ahora que les va a tocar a ellos diseñar los objetivos o los propósitos, no sé cómo los irán a llamar, objetivos, propósitos, intenciones, le va a tocar al docente diseñar esas intenciones partiendo de, imagínate el abanico, el Plan de la Patria, las áreas de conocimiento, los grupos estables. Y ahora, ¿de dónde inicio? El docente se va a conseguir perdido en una tela de araña de información, de actividades. El objetivo es sacar al niño del aula. Sí, de acuerdo. La memorización no nos llevó a nada bueno. Se rompió la relación trabajo-conocimiento. ¿Y ahora qué va a hacer el docente? El docente va a repetir no sé qué porque ya tampoco tienen de dónde. Porque antes repetían la serie de conocimientos, ellos tenían una lista de contenidos que iban y repetían. Ahora sí, considero y creo que es muy importante la parte práctica. Se está haciendo... Creo que el objetivo es buscar la armonía entre contenidos y práctica. ¿Y el apoyo bibliográfico está para que el docente, por ejemplo, se ponga a trabajar la planificación sobre las referencias bibliográficas recomendadas para esta nueva transformación curricular? Está la enciclopedia esta, que la bolivariana, pero que con unos contenidos que aunque ellos quieren... Colección bicentenaria. La colección bicentenaria, que aunque ellos pretenden... la transdisciplinaridad, en los contenidos de esa enciclopedia, ellos hacen mucho énfasis en las misiones y los programas que ellos... En el discurso político, podríamos mencionarlo de esa manera. Exactamente. Sí, el docente le toca hoy ahora, como decía la profesora... Discernir y de repente, pues...
solamente tomar lo que verdaderamente puede ser conocimiento para los jóvenes y los niños dentro de esos libros que son las recomendaciones? Es un desafío a nivel didáctico más difícil. Como decía la profesora, el docente no está acostumbrado a planificar. Ahora, en función de los temas generadores... Tampoco está acostumbrado a investigar, que es lo que usted decía. Tampoco Entonces, es un investigador. Si investiga, pues entonces ahora, como no tiene un objetivo tácito, va a tener que construir ese objetivo. Es más difícil todavía. Si no estoy acostumbrado a planificar, pues más difícil se me va a hacer entonces en un tema genérico o un tema de referencia, de referente, construir ese objetivo. Es decir, que nuestros nuevos docentes no tienen ahora los objetivos estratégicos, operativos y tácticos para el desarrollo. Lo tienen como una normativa. Cada docente debe conocer, si lo planifica. Pero no, lo tiene que planificar. Y si no sabe planificar, como dice usted, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, si fueron a la universidad y tienen una licenciatura, pues tienen el dominio del objetivo general, específico, de lo que son el diseño de estrategia, técnica. Pero yo dudo. Sí. La experiencia le dice a usted que eso no se va a dar. Tiene que estar muy comprometido. Y de verdad la crisis coyuntural que estamos viviendo hace que el docente esté más su mente en lo que él tiene que resolver inmediato, que es cómo alimentarse, cómo que le alcance el sueldo para su transporte, que ya ni alcanza para el transporte. Entonces, esa vida de crisis que está viviendo lo absorbe. Entonces él va a decir, bueno, ¿para qué voy a planificar si con lo que yo gano en 2 días se me puede ir? Entonces por eso que tenemos que exigir que la política pública también vaya dirigida al docente, porque el docente para mí es un héroe. Tener 30 niños en un salón de clase con diferentes ritmos de aprendizaje. Usted lo ha dicho 2 veces, es un héroe. Pero nuestros héroes se están agotando porque nuestras escuelas de formación de licenciados en educación está bajando la matrícula significativamente. En esta universidad se cerró una de las escuelas, ¿verdad? En otras universidades tiende a lo mismo. Entonces, ¿quiénes van a ser los educadores del futuro? En ese repensar, en esa reingeniería de la formación, también se pensó en esa transformación. ¿Cómo vamos a cautivar a ese nuevo maestro? Ofreciéndole mejor calidad de vida. Sí. La calidad educativa pasa por la calidad de vida del docente. Si yo no tengo calidad de vida en el docente, pues yo no puedo hacer una educación atractiva, significativa, vinculante con el entorno, porque sencillamente está a espalda. O sea, el docente hoy en día nada más le importa su 15 y su último. No le importa enseñar a leer, enseñar a escribir, conformar de verdad unos procesos de aprendizaje significativos. Claro. Está agobiado. ¿Podemos hablar de estadísticas con respecto a eso? ¿Cuánto ha sido ahora la deserción escolar? ¿Cuánto ha sido la deserción de la matrícula para nuevos docentes? La estadística que maneja el gobierno nacional es las estadísticas de cobertura que se tienen, que la UNESCO ha reconocido que de verdad ha sido un gobierno que ha implementado y ha diversificado la educación con las misiones y es la estadística que tenemos. Las estadísticas de deserción y de repitencia no la tenemos. Nosotros como investigadores las extraemos de las investigaciones que hacemos con los estudiantes de las universidades, pero se calcula porque el sistema de gestión escolar, que es lo que ellos manejan como base de insumo, no hace reportes estadísticos. No te da... ¿Se eliminó? Porque antes se hacía el reporte estadístico. Hoy en día ellos no lo están dando como reporte estadístico, que debería ser importante para el gobierno nacional, para cualquier gobierno, porque el insumo de deserción, de repitencia, es el insumo para los planes de la nación. Sí lo tienen, pero no lo publican. Y son sus indicadores de gestión, que también mide su impacto. Que son los indicadores para planificar, para hacer lo que es el plan de la nación anual y quinquennial que se hacen. Pero es lastimoso, pero deserción escolar hay, porque cuando se está cerrando un turno vespertino en escuelas tradicionales, quiere decir que nos estamos quedando sin muchachos. Y no solamente con eso, nos estamos quedando sin maestros. Toda la semana hay reportes de renuncia de los docentes. ¿Sobre todo en ese horario vespertino aquí en el Zulia? Casi todo. ¿O es a nivel nacional? Quizás también por la seguridad. Muchos de los docentes dicen que nadie está inscribiendo a los niños en la tarde porque el transporte es más difícil acceder al transporte y los maestros pues piden a gritos irse a otros turnos. Pero fíjense que eso también me llama la atención, pero ya estamos cerrando este segmento. Hay una nueva propuesta de horario, que es un horario corrido. ¿Cómo vamos a hacer allí? Está involucrado, o sea, el niño que se inscribe desde la mañana tiene que quedarse hasta la tarde. Eso le incluye al niño sus hidrataciones, alimentación. Eso tiene que ver también con la estructura organizativa. Si estamos desertando del turno vespertino, ¿cómo vamos a asumir este nuevo horario? ¿Verdad? Estaríamos ahí como que
un poco fuera de nuestras posibilidades como sociedad venezolana o como gobierno. Y la otra pregunta que les dejo al aire para irnos y regresar, porque el programa realmente tendríamos que hacer como una segunda parte, yo creo que no nos va a alcanzar el día de hoy. Ustedes hablaban de que no tiene objetivo, es decir, una vez que el niño cierre este año escolar 2017, ¿cuáles son los logros medibles? Los que el docente se haya planteado en ese momento. Solamente. No va a haber uno de contexto municipal, usted que ha sido supervisora por lo que ellos vayan generando en los temas referenciales. Pero como esto está debatiéndose, todavía no se está implementando como tal. No sabemos creemos cómo lo vamos que es un papel de trabajo para repensar y reflexionar en torno a esta posibilidad de transformación. Pero como tal, todavía los docentes están en la socialización, están recibiendo los cursos, los talleres de cómo se va a implementar. Y que sería lo ideal. Porque un docente en La Guaira no va a planificar igual que un docente en la costa oriental, ni en una zona petrolera, tiene que estar contextualizado. Sería lo ideal, pero el docente no lo sabe hacer. O sea que estamos con docentes que no saben de planificación, que no conocen bien sus estructuras organizativas y que por tanto no vamos a alcanzar los objetivos. Pero lo del horario me lo responden en la próxima parte. Ustedes seguimos aquí en nuestro desafío, digo nuestro porque yo soy parte de este desafío de la sociedad venezolana y de estas transformaciones que estamos llevando a cabo en cada una de las áreas de desarrollo socioeconómico o llamada sociohumano de nuestro país. Ya venimos. Y bueno, dejamos una pregunta al aire, ese nuevo horario, profesora Alba, profesora Carol, díganme ese nuevo horario que se está proponiendo. Es un horario desde la mañana hasta en la tarde. Eso involucraría hidratación, alimentación, es decir, debe haber comedores. ¿Están preparadas nuestras unidades educativas para eso? Públicas y privadas. Ninguna. No conozco alguna que tenga las condiciones dadas. Sí. Inclusive, conozco muy pocas instituciones educativas que tengan agua. Un número considerable no tienen electricidad, ventilación, iluminación y mucho menos comedor. Y aquellos comedores que sí estaban funcionando, porque hay algunas unidades educativas regionales, usted podría hablar, que activaron los comedores, creo que fue durante el gobierno no sé, de... Yo creo que Carol podrá hablar más de eso, porque ya... Pero son comedores que hoy son víctimas del AMPA, y es un llamado que se tiene que hacer a las autoridades regionales, porque de verdad se están robando los alimentos, están dejando sin... yo pensé que se estaban robando era la cocina, no solamente el mobiliario. La misma escasez llegó a los comedores escolares. Sí, también está llegando poco. Hay que decirlo para que realmente se tomen las medidas pertinentes. Pero como dice usted, implementar con este horario de 8 a 4 de la tarde es un horario muy ambicioso. Es demasiado ambicioso y nuestras infraestructuras no están cónsonas con esa realidad. O sea, no podemos engañarnos, tenemos que ser críticos y dentro de lo que Paulo Freire lo decía, que es una de las bases filosofales del gobierno nacional, la crítica es necesaria. Tenemos que reflexionar y decir que nuestras escuelas no están preparadas para este horario. Es decir, no podemos asumir algo de lo que no pudimos porque también hay que hablar que el docente que está en la mañana va a incrementar horas. Entonces, va a haber un presupuesto para el incremento de horas de un docente que pase de 20 horas a 40 horas. Está con este barril de petróleo en 30. O esos docentes que están en la mañana en una escuela privada y luego están en el vespertino en una pública. ¿Dónde quedarían? En la pública, porque ella va a estar ahora desde la mañana hasta la tarde y deja la privada. Tendría que hacerlo. Si renuncia a la privada, la pública tiene que asumir ese suplemento económico y incrementarle sus horas y bonificarlo de acuerdo a todas esas horas que corresponden. Tendría que ser porque un docente trabaja en 2 turnos porque el justamente sueldo no alcanza. Sí, con 20 horas con la escalafón que está establecido, pues una persona que está dedicada a la docencia, como dices tú, está preocupada más por cómo se traslada y qué va a comer en su casa que cuál es el conocimiento que va a ofrecer en estos momentos. Si nosotros hiciéramos una evaluación a priori, es decir, nos adelantamos al resultado de junio-julio de 2017
y apenas va por el primer mes de este nuevo periodo escolar, ¿qué pudiéramos decir que vamos a recoger? ¿Qué resultados pudiéramos adelantar? Vamos a recoger deserción escolar o más bien docente. Bueno, ya la docente se está viendo, hay renuncia masiva. Sí. Ahí inclusive el docente está haciendo cosas que se está suspendiendo para ir a trabajar unos meses afuera, hacer cosas que no hacía aquí, para traerse dólares. Eso se está viviendo. ¿Qué vamos a recoger? Los vidrios rotos, como decía mi Yo sí creo. Yo, sin querer ser ave de mal agüero, pero creo que esto podría ser un aborto. Aunque lo que he visto de la experiencia, yo soy profesora de posgrado y recojo la información de mis alumnos que son todos docentes. Claro, la planificación que están haciendo ahorita de los horarios ya está fuera de la intención. Del propósito. ¿Qué están de la haciendo? ¿Qué transformación. están haciendo? Los estudiantes van a ver la materia cada 15 días o una vez al mes, porque la van a seguir dando igual, teóricamente. Bueno, yo siempre he dicho algo, este gobierno tiene muy buenas intenciones, pero muy malas actitudes, ¿no? Y acciones. Y implementaciones. Exacto. Entonces, pero ¿cuál sería lo bueno de esta transformación? Ustedes como docentes que siempre esperaron un proceso de cambio, No, el cambio de era renovación. necesario. Porque El cambio es desde 1969 necesario. es necesario. Es necesario. Del 69 hasta ahora era el mismo peso, el mismo diseño curricular. Es necesario. Es urgente. Y es pertinente también. Y pertinente, pero... Y sería útil, así como está concebido. Claro. Lo que no está es el proceso de ejecución. Claro. Es decir, esa gestión... La viabilidad no la tiene. O sea, ese estudio de factibilidad fue el que no se desarrolló. Simón Rodríguez decía, inventamos o erramos. Pareciera que el gobierno es... inventa y vive equivocándose. Improvisamos y erramos. Si no se tienen las bases organizacionales, administrativas de implementación en las infraestructuras, y si no se tiene un docente bien pagado, bien remunerado y bien evaluado, pues esto va a ser algo así como que... No, ni siquiera la remuneración, los elementos que le daban calidad de vida al docente. Claro. El seguro... El IPASME, lo que ellos tienen la asistencia... No, el IPASME y el seguro que tienen de hospitalización, cirugía y maternidad 50 no millones, alcanza para llegar a una fiebre en emergencia. Sí, todos los beneficios que corresponden al ejercicio o al desempeño docente. Y otra cosa, no voy a exagerar. El docente que está en aula y está pensando que no va a conseguir almuerzo en su casa. Eso lo comentan mis estudiantes. Claro. Inclusive, o que no tiene se los digo... que tiene que ir de la escuela a hacer una cola. Que sale muy cansado, queda muy cansado para el otro día, tiene que llegar a darle cariño y amor a su familia, que probablemente en estos casos también está pasando eso. Esa educación en valores que viene desde el hogar, pues está tambaleando. Y psicológicamente ese docente afectado por el estrés emocional, deprimido, ansioso, no puede darle una educación atractiva y significativa, ni atractiva, ni que sea algo para ellos importante, porque está cansado, está agotado de su oficio, está agotado de ser maestro. Más de lo que tiene que transitar ahora para conseguir alimento y satisfacer las necesidades de su casa. Claro. Ciertamente. Así es. Pero entonces esta transformación desde el punto de vista de la concepción estaría bien. Está fallando en la implementación, en la ejecución, en la infraestructura. Es decir, si lo revisamos desde el punto de vista administrativo, tenemos bien la parte de lo que el desarrollo como tal dentro de los lineamientos, pero lo que es planificación. El diseño curricular, y ningún diseño curricular lo podemos evaluar ya como bueno o como malo. Sí. Yo tengo que aplicarlo y en un lapso de 5 años, mínimo 10 años, yo puedo decir sí o no. Pero la necesidad era el cambio. Debíamos salir de un diseño antiquísimo, obsoleto, por algo que refrescara ya. Los muchachos necesitan otro docente, porque Google el lo está dejando atrás. Sí.
Bien, bueno, entonces estamos en esas fases de los procesos de la gestión social, que es básicamente también de lo que queremos mencionar y hacer valer acá, es que hicimos muy bien como sociedad venezolana la detención de la necesidad, hicimos el análisis de la necesidad, pero tenemos que pasar a las otras fases, la fase de planificación, de ejecución y de evaluación. En la planificación, ahí nos quedamos. Y de actualización del docente. Y de actualización de docente. Claro, esa planificación incluye la actualización del docente, la actualización de las infraestructuras, porque ¿cómo le voy a dar? Pues yo puedo armar un grupo estable de plomería en la escuela, pero ¿dónde están las tuberías y el área donde yo voy a poder mostrar, enseñar y adiestrar? Tengo una estudiante que es profesora de inglés y ella automáticamente tiene que pertenecer a un grupo estable. Digo, ¿cuáles son tus fortalezas? Y me dice, yo soy repostera. Le digo, bueno, ahí está. Te tocará. Sí, la fortaleza que Entonces, otra pregunta, profesora, pero si los muchachos no tienen con qué comer, ¿y de dónde voy a sacar por eso. los elementos para...? ¿Será teórico? Son esos grupos de oficio que decimos, tenemos que tener todo lo que es materiales para hacer ese oficio allí. Bueno, pero vamos a sacar algo bueno de esta maravillosa conversación que hemos estado compartiendo con todos los televidentes que ven estos desafíos de la sociedad venezolana, y es que a partir de ahora, en esta primera intención, como bien ha dicho la palabra la profesora durante toda nuestra conversación, ¿qué vamos a tener? La activación de un pensamiento estratégico en nuestros jóvenes. Se va a trabajar el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro, porque estábamos totalmente analíticos y poco creativos, ¿verdad? Y entonces ahora ellos van a tener áreas de desarrollo a través de estos grupos estables. Es decir, que hay una serie de pasos ganados. Nos falta mucho más por recorrer. Creo que estamos nada más en, como decía Simón Rodríguez y bien decía usted, en inventemos. Estamos todavía en invento y entonces estamos en esa prueba piloto que es ensayo-error. Estamos cayendo más en el error que en un ensayo de prestigio y de proyección. Pero por lo menos dimos el primer paso, ¿verdad? Que es aceptar el cambio y modificar esa currícula o ese currículo para que nuestros nuevos jóvenes, y digo nuevos porque toda esa generación que viene es altamente diestra, es muy, muy constructivista y son capaces de generar, aunque ustedes no lo crean, resultados positivos en medio de este desorden de planificación, organización, estructuras e implementación. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por atreverse a hablar de este desafío. Yo creo que vendrá otra nueva conversación, quizás cuando esté más adelante el programa escolar y nosotros podamos entonces evaluar con mayor propiedad qué es lo que verdaderamente está resultando desde esta transformación y qué todavía debemos incorporar en este proceso de transformación. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía y será hasta un próximo programa.